Hola a todos y bienvenidos a este canal Hablemos de Amor Verdadero. Como saben, aquí la idea es aprender acerca de sexualidad humana, amor, vida, familia, todo desde las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero sobre todo lo que nos dejó Juan Pablo II en la teología del cuerpo, pues ya que esta es la serie de la teología del cuerpo. Como también saben, yo soy Elisa y hoy vamos a tener nuestro último video de esta serie. Vamos a llegar a las conclusiones. Como saben, esta última parte de la serie ha sido explicar lo que dijo Pablo VI en la Humanae Vitae. Vamos a explicar cuál fue la razón fundamental, en este caso, para decirle que no al uso de los anticonceptivos y por qué llamar esta encíclica acerca de la vida humana, ¿no? La Humanae Vitae. Entonces, bueno, comencemos. Entonces, para terminar esta serie, los voy a dejar con un par de citas textuales de la Humanae Vitae, donde Pablo VI básicamente explica por qué la Iglesia no está de acuerdo con el uso de los anticonceptivos. Y comenzamos con la idea de, miren, un acto de amor recíproco que impida la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, según sus particulares leyes, ha dispuesto en él, está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Usar este don divino, destruyendo su significado y su finalidad, aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del varón y la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Entonces, me encanta que Pablo VI le hace un gran énfasis, deja muy claro que como seres humanos servimos a Dios, ¿cierto? Fuimos creados por Dios para Él, ¿cierto? Para hacer lo que Él quiere, ¿cierto? Para llevar a cabo sus planes. De esto se trata como el hacer la voluntad de Dios. Pero Él lo ata a un elemento que los seres humanos muchas veces simple y sencillamente ignoramos, ¿cierto? Y es el hecho de que el plan de Dios está atado a la naturaleza humana y por lo mismo está atado a nuestra posibilidad de ser felices y de estar bien. Al punto que cualquier contradicción al plan de Dios es también una contradicción con nosotros mismos. Y aquí volvemos a un punto fundamental del cual hemos hablado varias veces en esta serie, y es la idea de que la libertad, ¿cierto?, implica no es solamente el poder hacer lo que yo quiera como yo quiera cuando yo quiera, sino que es ante todo la posibilidad de actuar bien, ¿cierto? De hacer las cosas bien y sobre todo de desarrollarnos plenamente, ¿cierto? Entonces volvemos al punto de la diferencia entre la moral que establecen los seres humanos y la moral que establece Dios, ¿cierto? La moral que establece Dios, que es la moral real, ¿cierto? Que son las reglas reales que los seres humanos tenemos que seguir para tener una buena vida, porque de hecho de eso se trata la ética. La ética es la ciencia del vivir bien. Entonces lo que estamos buscando no es obedecer a nadie, ¿cierto? Y no se trata de que nos premien por la obediencia o de evitar el castigo ante la desobediencia, ¿sí? Sino que se trata de hecho del vivir bien. Y acuérdense lo que yo les he dicho muchísimas veces. La ética que propone Dios es ontológica, en el sentido en que efectivamente depende de la naturaleza de las cosas, ¿sí? Porque en ella el bien no es lo que está bien, no es lo que Dios quiere, ¿cierto? No es lo que a Él le dé la gana, sino que lo que está bien es aquello que le permite a las cosas ser tal cual son, ¿cierto? Es existir en la plenitud de su ser, ¿cierto? Ser tan plenamente lo que la cosa es como sea posible. En el caso de nosotros los seres humanos, ser tan plenamente humanos, tan plenamente nosotros como nos sea posible. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí el bien está atado a la posibilidad de ser feliz, ¿cierto? Porque y de ser feliz, distinto a la idea de estar alegre, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el ser feliz y estar alegre? Como yo les decía, una cosa es un sentimiento y otra cosa es una emoción. Las emociones son pasajeras, ¿cierto? Las emociones literalmente son pasiones, son cosas que le pasan a uno, ¿cierto? Que uno padece y simplemente, pues nada, te tocó vivirlo y punto, y esta es tu vida y se acabó el problema, ¿sí? Mientras que los sentimientos
son voluntarios porque son decisiones, ¿cierto? Ya tienen que ver con qué quiere la persona para sí misma, para su vida, para los demás. Las emociones son bastante atractivas para los seres humanos porque como son pasiones, ¿cierto? Y nosotros simplemente las padecemos, no tenemos que decidirlas, lo cual quiere decir que no tenemos que hacer el esfuerzo de crearlas ni de mantenerlas, ¿cierto? Simplemente nos pasan. Y esto es algo que nosotros hacemos muy a menudo en términos de nuestra propia existencia. Nosotros preferimos dejar que las cosas nos pasen en vez de hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Y tomar el control y decidir sobre nuestra propia vida. Porque es muchísimo más complicado el tener que levantarse todos los días a ser consciente y a ser responsable y a hacer las cosas bien, que simplemente dejar que el mundo te lleve, ¿cierto? Y que el mundo decida cuál es tu destino. Porque incluso si el mundo, lo exterior, decide cuál es tu destino y esta decisión es mala, ¿cierto? Y a ti te va muy, muy mal y terminas llorando en una situación bastante complicada, igual se puede quejar, la persona puede llegar a decir, pues, la verdad es que yo soy una víctima, ¿cierto? No es que yo haya hecho las cosas mal, no es que mi vida esté mal porque yo así lo haya decidido, sino es que a mí me pasó, ¿sabes? Entonces a mí no me toca hacer nada extra para tener una buena vida. Yo qué podía hacer si el mundo es así conmigo y el mundo simplemente es malo, ¿cierto? Entonces la gente muchas veces, todo el mundo dice que quiere ser feliz, pero realmente lo que quieren es estar alegres, quieren padecer de alegría, ¿cierto? De tal manera que no les toque esforzarse, que no toque funcionar, ¿cierto? Que no toque decidir, que no toque responsabilizarse, sino simplemente es que me pasó que estoy alegre. La felicidad, por otro lado, como les digo, implica el tomar la decisión de yo voy a ser quien soy y voy a crear un sentido de vida, ¿cierto? Voy a crear una escala de valores, voy a crear ciertos planes para mí que voy a cumplir porque estos planes para mí tienen sentido y me hacen feliz, ¿cierto? Entonces aquí la felicidad es una decisión e implica mucha responsabilidad y por lo mismo muchas personas simplemente dicen yo prefiero estar alegre que ser feliz, ¿sí? O sea, si me toca escoger, prefiero andar por el mundo persiguiendo la alegría que construyendo mi verdadera felicidad, ¿sí? No me interesa ser realmente feliz, yo lo que quiero es gozármela. Entonces, ¿qué pasa con las reglas de Dios y la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios nos dará felicidad, pero felicidad en este sentido de tienes responsabilidad de ser tú, ¿cierto? De ser ti mismo, ¿sí? Y lleva a la felicidad precisamente porque efectivamente hablan de la plenitud de tu ser, ¿cierto? Tú vas a ser absolutamente tú, ¿cierto? Y eso te va a llegar a un nivel de desarrollo, a un nivel de plenitud tan absolutamente importante que vas a ser feliz, ¿cierto? Llega un punto en el que uno dice, sí, estoy satisfecha, estoy bien, todo está funcionando porque efectivamente lo hice bien. Pero miren que se trata de hacer el esfuerzo de ser, y esa es la razón por la cual no nos gusta tanto la voluntad de Dios, ni las reglas de Dios, ni la moral de Dios, y es ahí cuando comenzamos a dudar que Dios realmente nos ame, será que Él sí quiere, ¿cierto? Y comenzamos a comparar sus reglas con nuestras reglas, porque las reglas que proponen los seres humanos siempre son arbitrarias, ¿cierto? Nosotros simplemente decimos que las cosas son como nosotros queremos que sean y serán buenas en tanto cumplan con nuestras expectativas y serán malas en tanto no lo hagan, ¿cierto? Así de fácil. Entonces, Pablo VI acá, el centro de la Humanae Vitae, es Pablo VI diciéndonos, acuérdese que cumplir la ley de Dios no es solamente para que no lo echen al infierno, ¿sí? No es solamente por el miedo que usted le tiene a un creador, que además es un miedo que no está justificado por el simple y sencillo hecho que sabemos que nuestro Dios es amor absoluto. Entonces, ¿por qué le tienen miedo al amor? ¿No? Como que, ¿qué está pasando? Pero además no solamente está injustificado, sino que Dios lo que quiere es que usted sea tan perfectamente usted como puede hacerlo, ¿sí? Y esto va a ser la felicidad real. Y volvemos al punto de qué significa ser persona. Y ser persona es ser don, es existir para el otro, lo cual significa ser para el amor, ¿cierto? Para entregarnos a los demás. Es ahí cuando se adquiere la verdadera plenitud y es ahí cuando se adquiere la verdadera felicidad. Volvemos al punto, no vas a adquirir alegría, vas a adquirir verdadera felicidad, ¿cierto? En donde
tú has llegado a tu punto máximo. Y no solamente a tu punto máximo, sino que además tu vida tiene sentido incluso en las dificultades. ¿Sí? Es que esa es la diferencia. La alegría se acaba apenas las cosas dejan de estar perfectas. La felicidad no se acaba cuando las cosas están mal, porque uno puede pensar, listo, a mí me destruyeron mis proyectos, ¿cierto? Yo había construido, digamos, una gran empresa y me quebraron, ¿cierto? Me quebraron por jugar sucio, me quebraron porque me robaron, me quebraron por lo que fuera, ¿sí? Pero aún así, yo sigo siendo esta persona que ha desarrollado todas estas habilidades para crear esta empresa. Yo sigo siendo, ¿cierto?, la persona que mis logros nadie me los va a quitar, ¿cierto? Como decimos acá en Colombia, pues nadie le quita a usted lo bailado, ¿sí? Entonces, aunque me hayan quitado la plata, no me quitan lo que hice, ¿cierto? No me quitan mis logros, sino me quitan el desarrollo que tuve para mí misma en el momento en que hice todo mi trabajo, aunque me hayan quitado, ¿cierto?, mi empresa. Y se trata de eso, es ahí cuando la felicidad se mantiene, incluso cuando la alegría no puede estar, ¿cierto? De esto se trata. Entonces, Pablo VI se lo dice a uno muy claro: es que usted cree que usted está obedeciendo a Dios por miedo a un castigo. Olvídese, usted está obedeciendo a Dios porque usted necesita obedecer a Dios, porque si no obedece a Dios, su vida va a ser un infierno. Usted se va a encargar de destruir su propia vida al punto que no va a tener sentido vivirla. Y en ese caso no va a haber felicidad posible. Y aquí tenemos que volver a esta idea que de la cual les he hablado en los videos anteriores, y es que la libertad tiene la posibilidad de llegar a la paradoja de que con la libertad yo puedo escoger no ser libre, ¿cierto? Con la libertad yo puedo escoger renunciar a mi libertad y por lo tanto dejar de ser libre. Con la libertad yo puedo renunciar a ser persona y por lo tanto dejar de ser, ¿cierto? Y esto es lo que nos pasa muchísimo, sobre todo nos pasa en términos de moral sexual, ¿cierto? Hemos nacido para el amor, pero con los anticonceptivos se nos da la posibilidad de acabar con la idea de la entrega, con la idea de ser para el otro, ¿cierto? Y se puede decir, mira, ya no vas a tener malas consecuencias, entonces puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Y eso quiere decir que no tienes que pensar en la otra persona, no tienes que respetar a tu pareja no tiene que respetarte. Y comienzan las justificaciones de cuál es el problema si dos personas se usan, si ambas son mayores de edad y quieren ser usadas. Pues que el uso va en contra de la dignidad de la persona humana. Sí, pero si ellos quieren sigue siendo malo, ¿sí? Y aquí es cuando la sociedad entra a decir, no, es bueno porque ellos quieren y están contentos, ¿sí ves? Si todo quieres terminar reducido a un orgasmo, ¿por qué no podemos? Pero es que mira el daño emocional que se está causando, mira cómo terminan siendo las relaciones entre varones y mujeres, que esto lo vimos en el video antepasado, ¿no? Que yo les decía, bueno, el trato hacia la mujer y el trato hacia la mujer es una cosa terrible, pero además las mujeres no se quedan quietas, ¿no? Las mujeres también ya ahora están abusando a los varones y la relación entre varón y mujer se convirtió en una guerra de sexos que honestamente está intrínsecamente marcada por la violencia. Entonces pues tenemos que admitir que el Papa tiene toda la razón cuando dice que esta idea de el mal uso de la sexualidad contradice la naturaleza del varón y su mujer y las relaciones íntimas entre ambos, ¿sí? Y no solamente entre varón y mujer como pareja, sino de las personas, del ser humano como persona, sea varón o sea mujer. La relación con el otro se convierte en un problema porque el otro no es nadie. Entonces la idea de tener una relación pues no tiene sentido. Y además no solamente no tiene sentido, sino que tampoco tiene valor, ¿cierto? Y además es una fuente de miedo y de temor, porque entonces me la van a hacer y van a jugar conmigo y me van a acabar. Entonces yo lo que necesito es pasar por encima del otro. Y el problema es que todo esto nos hace incapaces de amar, ¿cierto? Cada vez le vamos teniendo más temor al amor y vamos siendo aún más incapaces y cada vez casi que vamos no solamente no desarrollando nuestra capacidad de amar, ¿cierto? No solamente la dejamos estancar nuestra capacidad de amar, sino que de hecho la echamos para atrás y comenzamos a aprender a cómo no amar, ¿cierto? Cómo no tener que preguntarle al otro, ¿cierto? Cómo no tener que pensar en lo que es bueno para el otro, cómo no tener que sacrificarme por el otro, cómo no tener
que ser esa persona que cuida al otro, sino de hecho la persona que posee y maltrata, ¿sí? Se trata de esto. Y las personas siempre piensan, mientras sea yo quien decida, yo voy a estar bien, ¿cierto? Y es esta idea de, pues si la persona quiere, entonces todo es maravilloso. No, sigue sin ser maravilloso. Porque volvamos al punto de que gracias a esto comenzamos a deformarnos y que la deformidad produce dolor. Y produce dolor por la simple y sencilla razón de que no estamos creados para eso y nos estamos adquiriendo una forma que produce demasiada tensión lograr mantener, ¿cierto? Pero llega un punto en que nos hemos dañado tanto que incluso cuando quisiéramos volver a nuestra forma original no podemos. ¿Por qué? Pues porque ya la deformidad ha llegado a su punto extremo, a su punto máximo. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de anticonceptivos, sobre todo cuando se trata de lo que es la apertura a la vida, el poder dar vida y el poder tener bebés, ¿cierto? Cuando uno da vida, cuando uno se convierte en padre, es ahí cuando la propia humanidad se desarrolla con mayor plenitud, ¿cierto? De mejor manera. Porque es en ese momento en el que uno tiene que desarrollarse como ser humano, ya no desarrollar ciertas habilidades particulares, porque cuando uno trabaja uno desarrolla ciertas habilidades particulares. El carpintero desarrolla habilidades manuales y motrices, ¿cierto? Y desarrolla la idea de cómo utilizar ciertas herramientas y demás, pero claramente una persona es más que sus manos y es más que su habilidad motriz. En cambio, cuando se es padre, se tiene que desarrollar uno como persona para entregar personalidad, ¿cierto? Al niño, para darle al niño la posibilidad también de ser persona. Cada vez que nos negamos a darle vida a un niño, a nuestros propios hijos, lo que estamos diciendo es: yo no quiero ser tan plenamente humana como nací para ser, ¿cierto? Yo sé que yo podría desarrollarme más, yo sé que yo podría llegar más lejos, pero honestamente estoy cómoda con mi nivel de desarrollo que puede ser bastante, usualmente si uno no es padre pues no llega muy lejos, ¿cierto? Que básicamente es mínimo, pero pues me parece bien porque es el mínimo para seguir respirando. Entonces, ¿cuál es el problema? Además, con este mínimo yo puedo seguir estando alegre, ¿sí? No voy a ser feliz, pero voy a estar alegre. Entonces, y la alegría es muchísimo... Sí, y la alegría es preferible precisamente porque no implica responsabilidad. Entonces aquí cuando las personas dicen que bueno poder estar alegre y no tener que ser feliz, ¿cierto? Por eso Pablo VI tiene en la Humanae Vitae habla de la paternidad responsable, que es uno de los argumentos centrales para el uso de los anticonceptivos. No es que tienes que ser responsable porque es que tú hasta que no tengas carro, casa, beca y además no pases tus vacaciones en un yate en el Mediterráneo, ¿cierto? Pues realmente no tienes por qué tener hijos porque tu vida es patética y entonces obviamente qué tipo de vida le vas a dar a tus hijos si no van a tener yates en el Mediterráneo, ¿sí? Y Pablo VI dice no, la paternidad responsable no es tanto el tener mucha plata, ¿cierto?, para tener niños ricos, sino que lo que él define como paternidad responsable literalmente es la apertura generosa a la vida, ¿sí? Y él lo que dice es: tenemos que cumplir el plan de Dios. Primero que todo, nosotros somos instrumentos de Dios para crear otras personas. Entonces la paternidad responsable es permitirle a Dios crear a través de nosotros tanto como Él desee crear, entregándole a Dios generosamente nuestra capacidad de desarrollo y nuestra capacidad de crear niños, con la idea de, primero que todo, que Él pueda crear tantas personas como quieran, pero segundo, que Él pueda, ¿sí?, darnos las oportunidades para desarrollarnos a nosotros mismos y que nosotros tengamos una oportunidad que aprovechar para el desarrollo de nuestra propia plenitud. Y finalmente también estamos llevando la sociedad a la plenitud, porque acuérdense que las sociedades se enriquecen a través del trabajo de todas las personas. Entonces cuanto más personas haya, pues más rica es la sociedad, ¿cierto? Más lejos se llega. Entonces esta idea de la paternidad responsable como la apertura a la vida es fundamental, no solamente para el plan de Dios, claramente es fundamental para el plan de Dios, y dado que es el plan de Dios, ahí ya hay razón suficiente para tener dicha apertura. Pero es que además de ayudar el plan de Dios, también nos ayuda a nosotros como seres humanos y ayuda a todos los demás, a la plenitud de todos los demás. Entonces sí, aquí Pablo VI sí habla de la vida humana,
ya no como algo propio e individual en donde yo hago con ella lo que quiera porque es mi vida y entonces nadie me dice, sino entender que somos personas y que ser persona implica ser para el otro y ser para el amor, y que eso significa que la vida humana implica, ¿sí?, vivir para los demás, ¿cierto? Vivir para entregarnos, vivir para darle al otro tanto como el otro pueda obtener. Entonces realmente cuando hablamos de la vida humana tenemos que aceptar que la vida humana no es para nosotros, es para los demás. Cuando hablamos de la vida humana tenemos que entender que nunca se está hablando a nivel individual, ¿cierto? Nunca es solamente para mí. La vida humana siempre tiene una dimensión comunitaria en donde es para todos los demás, ¿cierto? Yo soy, pero ¿para qué soy? No para mí misma, no para quedármelo yo, para poder entregarle a todos los demás eso que yo tengo y que puedo darles y que ellos no tienen, ¿sí? Acuérdense de lo que hablábamos de la idea de la interdependencia responsable. Es que ser persona implica saber que uno tiene cierto lugar en la sociedad y que necesita cumplirlo porque todo el resto de la sociedad está contando con uno, ¿sí? Y Pablo VI nos dice esto muy claramente en la Humanae Vitae, dice no a los anticonceptivos y sí a la apertura hacia la vida, precisamente porque todos necesitamos responsabilizarnos en la construcción de la sociedad, y parte de esta construcción, la parte fundamental, es dejar a alguien que pueda gozarse de esta sociedad, ¿sí?, cuando nosotros ya no estemos, ¿cierto? Es que la sociedad continúe eternamente y eso se hace a través del tener hijos. Por eso les voy a leer esta segunda cita que él escribe también ahí en la Humanae Vitae, que dice lo siguiente: se debe reconocer necesariamente un límite infranqueable a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus funciones, límites que ningún hombre le es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden ser determinados sino por el respeto debido a la integridad del organismo humano y de sus funciones. Y si ustedes se dan cuenta, lo que nos está diciendo el Papa en esta frase es que usted no es para usted es para Dios y usted es para los demás, ¿sí? Y eso quiere decir que no, esto de yo hago con mi vida lo que me dé la gana y no me importa el resto del mundo, así no se vive, ¿sí? Así no se es humano. Porque en el fondo, sí, los seres humanos somos libres, ¿sí?, para desarrollarnos, pero es que desarrollarnos no es crearnos a nosotros mismos, siendo nosotros nuestros dioses y creadores, sino significa descubrir lo que fuimos creados para hacer y llevar a plenitud ese ser que nos ha sido dado. Se trata de pensar qué hizo Dios y después decirle a Dios, claro que sí, Señor, porque el Dios eres tú y yo entiendo, ¿cierto?, que primero que todo tú quieres lo mejor para mí y que además tus planes son perfectos y por lo tanto lo que hayas planeado para mí es lo que me va a dar verdadera felicidad. Y volvemos al punto, no simplemente alegría, verdadera felicidad permanente de la que no se acaba incluso en los problemas. Entonces, de esto se trata básicamente la razón por la cual Pablo VI le dijo que no al uso de los anticonceptivos y la razón por la cual toda la iglesia aceptó las palabras de Pablo VI, ¿sí? Digamos que esto ha sido universalmente aceptado por todos los papas, precisamente porque para la iglesia católica el ser humano no es un ser omnipotente que es el centro de la creación, sino que el ser humano como tal es persona, ¿cierto? Y es criatura de Dios y por lo tanto su felicidad está atada al plan de Dios, ¿sí? Y no está atada al plan de Dios porque es que si tú no cumples el plan de Dios, Dios te odia y te matará, sino que está atada al plan de Dios porque esta es tu naturaleza y la violación a la propia naturaleza, como les digo, siempre generará dolor. Y no solamente la deformación de la propia naturaleza, el nunca desarrollar la propia naturaleza, el dejarla tan pequeña como era en el momento de nuestro nacimiento, implica el nunca llegar a realmente gozar lo que es la vida, ¿cierto? A nunca saber lo que significa realmente estar vivo, porque nos estamos limitando a existir, no tanto a vivir una vida con sentido y plena y que sea gustosa, sino simplemente una vida que, pues nada, que eso es un sobrevivir, ¿sí? Y puede que puede que nuestra meta sea sobrevivir cómodamente, pero aún así seguimos sobreviviendo, ¿sí? Aún así tenemos que admitir que no es
una vida real, sino simplemente el mínimo absoluto de lo que podría llegar a ser algo bueno, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esta es la razón por la cual la Iglesia Católica le dijo que no al uso de los anticonceptivos. Esta es la razón por la cual Juan Pablo II escribió toda la teología del cuerpo. Esta es la razón por la cual nos duele tanto tener relaciones sexuales que no tienen ni profundidad, ni respeto, ni amor real, en donde somos deshumanizados, en donde estamos deshumanizando al otro, donde no hay una relación, en donde no hay verdadera donación, ¿sí? Y como no nos estamos donando, pues tampoco estamos recibiendo nada. Esta es la razón por la cual la mala vivencia de la sexualidad produce tanto dolor. Y si en algún momento queremos ser felices y tener una sexualidad plena, pues necesitamos aceptar que Dios es quien sabe cómo hacer las cosas, que es Dios quien ha hecho las cosas bien y que por lo tanto, ¿sí?, necesitamos obedecer los planes y ponernos en sus manos con la plena confianza de que efectivamente esta es una persona que quiere lo mejor para nosotros y que nos dio todo para ser tan felices como seamos como humanamente posible. Entonces, bueno, con esto, como les digo, hemos terminado ya la serie. Me encanta que se hayan quedado hasta el final del video. Si tienen dudas, comentarios, inquietudes, por favor escríbanla ahí en la sección de comentarios. Como saben, yo se las respondo tan rápido como sea posible, pero también se las respondo en la sesión en vivo de los sábados, que sucede todos los sábados a las 7 de la noche, hora Bogotá. Y espero que esta serie les haya dejado por lo menos suficientes inquietudes para que ustedes puedan pensar en cómo vivir una sexualidad plenamente humana, que los lleve a la plenitud y que les deje más que placer. Claramente el placer es necesario, ojalá sea placentera, pero además de placentera, que implique que su vida sea mejor por ella. Entonces, bueno, me encanta que estén aquí, muchas bendiciones para todos. Chao.